Gálatas, el capítulo 6, y vamos a dar lectura del versículo 7 al versículo 10. Gálatas, capítulo 6, y vamos a leer del verso 7 al verso 10. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Voy a dar lectura a estos 3 versículos y luego vamos a orar para continuar la meditación de la palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios, Gálatas capítulo 6, versículos 7 al 10. No os dejéis engañar, de Dios nadie se mofa, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne cosechará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desfallecemos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos y mayormente a nuestros familiares en la fe. Vamos a orar, hermanos, y continuamos con la enseñanza de la palabra de Dios. Amado Padre Celestial, te damos las gracias en primer lugar, Señor, por tenernos con bien el día de hoy. Gracias, Padre Santo, por este espacio que tú has puesto aquí en Santiago de Ica. Gracias por este templo en donde sabemos que tu presencia está con nosotros. Gracias, Padre Santo, por tu Hijo Jesucristo, en el cual tenemos salvación, y que tuviste el amor tan grande para con nosotros que nos escogiste de millones de personas para ser hijos tuyos. Amado Padre Celestial, el día de hoy te pido de manera principal que me ayudes a mí a ser un instrumento para poder canalizar, Señor, tu palabra a mis hermanos y juntos poder aprender de ella y no solamente ser oidores, sino también a llevarlo en la práctica en nuestra vida diaria. Sigue bendiciendo este culto de principio a fin y líbranos de todo mal. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Más o menos en el año 2004, 2005, hermanos, es donde yo ya empiezo a buscar trabajo de manera real, por así decirlo, ¿no? Yo he trabajado mientras estudiaba, mientras hacía la universidad, trabajaba, como le llaman, un part-time, 3 horas diarias, para poder pagar mis estudios o ayudarme con mis estudios un poquito más de lo que mis papás me podían dar también. Pero ya más o menos ahí, 2004, 2005, yo ya salgo a buscar ya trabajo para mantener una familia, ¿no? Estaba con mi esposa, mi hija mayor, y si no me equivoco por ahí ya estaba ya embarazada de mi segunda hija. Y una palabra que estaba de moda para que tú pongas en tu currículum era proactivo. ¿Han escuchado esa palabra? No. No, o sea, en el currículum, cuando yo lo armaba, al menos hace muchos años no armo un currículum, ponía mi foto, ¿no? Mi nombre ahí, y abajo dábamos una descripción de cómo eras como persona, ¿no? O sea, algunos atributos, cualidades, obviamente, ¿no? No ibas a poner ahí, pues me gusta dormir, ¿no? Porque si no, uno leía tu currículum y no te contrataba, ¿ya? Pero una palabra que estaba de moda era ser proactivo. Entonces yo colocaba en mi currículum ahí como parte de mi perfil proactivo, responsable, trabajo en equipo y una serie de cosas más en mi currículum, ¿no? Al principio yo lo colocaba por moda, no sabía cuál era el significado de la palabra proactividad, ¿no? Hasta que ya poco a poco entendí qué significa proactividad, ¿no? Y acá busqué el significado para compartir también con ustedes. Dice que la proactividad significa tomar la iniciativa de desarrollar acciones creativas para generar mejoras en el proceso laboral, ¿no? Es decir, tomar tú la iniciativa de hacer algo en aras de mejorar el ambiente laboral o tu trabajo o mejorar algo para la empresa en la cual tú estás laborando. ¿Nos entendemos? ¿Amén? ¿No? Esa era la proactividad. No esperar que tu jefe te diga tienes que hacer esto para que tú lo hagas, ¿no? Sino que en determinado problema, inconveniente que tú puedas, se te presente en tu trabajo, tú tener la habilidad de poder solucionar ese trabajo sin necesidad
de que tu jefe esté detrás tuyo diciéndote cómo lo debes hacer. Para llevar este ejemplo de repente al hogar, les comento un poco cómo es en mi casa, ¿no? En mi casa tenemos una norma, una regla. Ya yo tengo 4 hijos, mi esposa, somos 6 en la casa, y una de las reglas que nosotros tenemos es que cada vez que tú terminas de desayunar, almorzar o cenar, tienes que lavar las cosas que utilizaste. Si en el desayuno utilizas una taza, una cucharita, un platito, cada uno va y lava su cucharita, su platito y todo lo demás. En el almuerzo es lo mismo, ¿no? Si utilizas ahí tu vaso, todo, desde el más chiquito, mi hijo menor, Bruno, tiene 8 años, ¿no? Desde el más chiquito hasta mí, ¿no? Todos vamos y lavamos nuestros servicios, nuestros utensilios, ¿no? Entonces, ¿qué sucede, hermanos? Mis hijos obedecen, es más, al principio fue un poco difícil a que se acostumbren, pero llegó a hacerse una costumbre tan arraigada en ellos que aun cuando salimos de repente invitados a otras casas, lo hacen, ¿no? Terminan de comer y automáticamente se dirigen a la cocina, ya sea del pastor que de repente nos invitó, de algún hermano, y lavan sus utensilios, ¿no? Pero yo no digo que está mal, hasta ahí está bien, ¿no? Son obedientes, es una buena costumbre, ¿no? Pero ¿qué pasa, hermanos? Se limitan. Les digo, por ejemplo, a veces yo me pongo a cocinar, por ahí dejo la olla en el lavatorio, el cucharón, ¿no? Las cosas que uno utiliza, la tabla para picar, el cuchillo. Ya me gano un poco el tiempo, les sirvo. Entonces quedan ahí las cosas sucias, ¿no? Que yo utilicé para lavar. Ellos terminan de comer, yo de repente tengo que ir a trabajar. ¿Y ellos qué hacen? Van y se limitan ¿a qué? A lavar solamente sus utensilios, ¿no? Pero ya no ven un poquito más allá, ¿no? De repente decir, uy, mi papá está trabajando, mi mamá no está, vamos ayudando a lavar de repente la ollita, el cucharón, ya no. Uno de los grandes problemas, hermanos, aquí en el Perú es eso, ¿no? La limitación de poder resolver por iniciativa propia algún problema. Nos limitamos a que nos den una orden, nos limitamos a cumplir con cierta orden y ya no vemos más allá. Ya no damos un paso adicional. La pregunta que quiero hacerles el día de hoy es con respecto a nuestra vida espiritual. ¿Cómo estamos en nuestra vida cristiana? ¿Nos limitamos a cumplir con ciertos requisitos mínimos o estamos siendo proactivos en nuestra vida espiritual? ¿Nos limitamos solamente a venir a sentarnos un domingo en la iglesia o estamos haciendo algo más para el ministerio de la obra de nuestro Señor? Quisiera que me acompañen en el libro de Santiago, capítulo 4. Santiago, el capítulo 4, versículo del 13 al 17. Santiago, capítulo 4, versículos del 13 al 17. La Biblia que tengo es otra versión, así que no se asusten. Finalmente dice lo mismo, ¿no? Con sinónimo nada más. Santiago, el libro de Santiago, capítulo 4, versículos del 13 al 17. ¿Lo tenemos? Amén. Muy bien, voy a dar lectura entonces. Dice así la palabra de Dios. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será el mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras fanfarronadas. Toda jactancia semejante es mala. El pecado está pues en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿no? La lectura nos lleva a un cuadro en donde mínimamente hay 2 personas que están conversando, ¿no? Una de ellas le dice al otro, ¿sabes qué? Vamos a
a reunirnos, vamos a ir mañana a tal ciudad y vamos a traficar, o sea, vamos a negociar, vamos a vender, etcétera, etcétera, lo que puedan ellos haber concordado, ¿no? Acordado, y vamos a ir y vamos a ganar, ¿no? Ese es el cuadro. Mínimamente 2 personas están hablando y están haciendo un plan de acción para ir a ganar dinero en otra ciudad, ¿no? De repente, en medio de esa conversación, el autor introduce una frase y la frase es: no sabéis lo que vendrá mañana. ¿Alguno sabe, hermano? ¿Alguno tiene certeza de lo que va a pasar mañana? ¿Tienes planes? Posiblemente sí. Tenemos planes, ¿no? Nosotros al venir acá vinimos por una reunión familiar y los planes eran llegar en carro, en un carrito ahí que tienen mis papás, y solamente llegamos hasta una ciudad que se llama Casma, pasado Chimbote. En mis planes y en los planes de mi familia, porque nos habíamos reunido con mis hijos, con mi esposa, ¿no? Y dijimos, vamos a hacer esto, vamos a viajar. Trajeron su colchita, se acomodaron, bajaron sus películas para poder ver durante el camino, pero los planes de Dios fueron otros. Yo no sabía que el carro se iba a malograr, no sabía que se iba a demorar más de lo debido para arreglarlo. Finalmente estuve aquí, pude disfrutar de una comunión con mi familia, pero no fue bajo mis planes, sino bajo los planes de Dios. Yo no sabía qué iba a pasar, ¿no? Y ninguno de nosotros sabemos. Aquí estas 2 personas, mínimamente, pueden ser más, pero mínimo son 2 personas hablando y diciendo, vamos a realizar esto, vamos a tener este plan de acción. Y vamos a ganar, y vamos a vender, y vamos a lograr esto de acá, ¿no? Y el autor dice, tú no sabes lo que va a pasar mañana. Ahora, hermanos, ¿hacer planes está mal? No. ¿Cuál es lo malo o cuál es la parte negativa en la lectura que acabamos de leer? Es que en el versículo 15 dice, en lugar, ustedes deberían decir, si el Señor quiere, si es la voluntad de Dios, entonces voy a lograr esto de acá o aquello. El problema no es planificar, el problema es sacar de la ecuación a Dios en tus planes. Amén. No está mal que tú tengas un plan de acción de vida, pero siempre tiene que estar Dios metido en tus planes. Porque hay gente que se cree autosuficiente, hermanos, y ahí está el versículo 16, en donde dice que se jacta. ¿Qué significa, hermanos? Gente que se atribuye el crédito de las cosas que puede lograr. A mí me ha costado sudor y lágrimas tener esta casa, a mí. A mí me ha costado años de ahorro poder tener mi carro, a mí. ¿Se están dando cuenta? Sacamos a Dios y eso nos convierte según su palabra. ¿En qué, hermanos? ¿Cuál es la palabra en el versículo 16? Soberbios. Y dice un salmo que Dios mira de lejos al altivo, al soberbio. Cuando retiras a Dios de tus planes, te conviertes en una persona soberbia, y dice su palabra que eso es malo. No está mal que planifiques, no está mal que tú te proyectes. Lo malo es cuando tú retiras a Dios de esos planes, de esos proyectos, y te crees autosuficiente de poder decir, todo lo que he logrado, todo lo que tengo, me lo debo a mí mismo. Te conviertes soberbio, y la soberbia es una jactancia que finalmente es mala. Y es en el versículo 17 donde quiero centrar esta enseñanza. Finalmente, parafraseando, esta es la parte proactiva, este es el versículo proactivo del creyente. Y dice, si sabes hacer lo bueno y no lo haces, ¿qué cosa es, hermanos? Nuevamente, si tienes la oportunidad de hacer el bien y no lo haces, es pecado. Si Dios te da la oportunidad de hacer el bien y no lo haces, es pecado. Es pecado. Entonces, este versículo nos lleva un poquito más allá de lo normal, ¿no? Este versículo ya no nos deja tranquilos con simplemente venir, sentarme,
cumplir con mis diezmos, llegar temprano, sino que este verso me lleva a que si Dios me da la oportunidad de poder hacer el bien a otra persona y yo ignoro eso, no solamente queda ahí la cosa, sino que Dios dice que lo que estás haciendo es pecado. Es difícil ser cristianos, ¿no, hermano? Amén. Cuando los discípulos quisieron seguir a Jesús, ¿él qué dijo en primer lugar? Toma tu cruz. Jesús no te ha engañado. Nadie te dijo que vas a ser cristiano para que tu vida sea fácil. Nadie te dijo que vengas a ser cristiano y todos tus dolores de salud se van a acabar y vas a ser millonario. Esa es una doctrina falsa. Jesús dijo, tú quieres venir en pos de mí, ¿sabes qué? Vas a tener que sufrir. La cosa no va a ser fácil, pero sí va a ser llevadera. Porque Él venció al mundo. Amén. Efesios capítulo 2, versículo 10. Efesios capítulo 2, versículo 10. Dice la palabra de Dios, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Para qué cosa, hermanos? Para que andemos en ellas. Somos creación de Dios, amén. Salvados por Cristo Jesús para hacer ¿qué cosas, hermanos? Según este versículo, para hacer buenas obras. El aceptar a Cristo en nuestro corazón no es el final de nada, es el comienzo de una vida de testimonio para hacer buenas obras. Y no solamente eso, sino que el versículo nos dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Una vida cristiana, hermanos, es una vida de proactividad. No es una vida de limitación. No es una vida en donde yo simplemente cumplo con el hecho de venir y decir, estuve el domingo en la mañana, hermano, sentado ahí de 10 de la mañana a 1 de la tarde o lo que dure el culto. Pastor, usted puede ver ahí mis ofrendas, ahí puede ver mis diezmos y con eso es suficiente y yo engaño a mi corazón diciendo que soy un gran cristiano, pero lo que estoy haciendo es cauterizando el sentimiento de poder ir más allá al servicio de la obra de Dios. Porque me limito a no querer hacer más para la obra de Dios. Y todo aquel que tiene la oportunidad de hacer el bien y no lo hace, es pecado. Es pecado. Hermanos, ¿se están dando cuenta de la importancia de tener a Cristo en esta vida, de ser llamados cristianos? ¿Se dan cuenta que no hay tiempo para descansar? ¿Qué decía el Señor Jesús a sus discípulos? A la verdad la mies es mucha y los obreros pocos. Yo hasta ahorita no encuentro una iglesia o no he escuchado a algún pastor decirme, tengo suficientes obreros como para que la obra marche perfectamente bien. Siempre hay algo que falta. Siempre hay algo que hacer. Pero a veces, hermanos, nuevamente repito, nos limitamos solamente a cumplir ciertos parámetros cristianos, entre comillas, a tener, nos envolvemos en una burbuja de tradiciones religiosas en donde solo queremos cumplir y a través de ese cumplimiento nos jactamos al decir, yo estoy bien, yo no necesito hacer más, yo ya soy un cristiano de 10, 15, 20, 30 años, llego temprano a la iglesia, cumplo con mis diezmos, leo la Biblia en la casa, mis hijos son creyentes, pero te sientas y no has hecho en esos 10, 15, 20 años absolutamente nada para un servicio dentro de cualquier ministerio que Dios te puede dar. Eres un utensilio, sí, pero de repente un utensilio inservible. Y yo no creo, hermanos, que Dios te haya escogido
de entre millones de personas, y me incluyo, nos haya escogido, haya Él visto en ti o en mí algo para simplemente quedarnos como un objeto de exhibición y no con un objeto con propósitos para su obra. ¿Sí te has puesto a pensar en eso? ¿Por qué Dios me escogió? ¿Por qué no lo escogió a mi vecino? ¿Por qué no lo escogió a mi familiar? ¿Por qué Él tuvo misericordia de mí? ¿Ustedes creen, hermanos, que Dios con toda la sabiduría que tiene te escogió para que estés calentando una silla? ¿Ustedes creen eso? ¿Tú crees que Dios se tomó el tiempo de formarte en el vientre de tu madre, de tener planificado algo para ti, de decir tú vas a ser salvo para que tú solamente te dediques a calentar un asiento? Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que los que estamos acá tenemos un propósito en nuestra vida. Yo creo que si Cristo ha entrado en tu corazón y has entendido el Evangelio, eres una persona que Dios te ha salvado con un propósito para su obra. No para que estés limitándote. No para que digas, pero hermano, yo ya he cumplido, mire, ya estoy aquí. Está bien llegar a la iglesia, está bien llegar temprano, está bien que des tus diezmos, pero dice la palabra de Dios que si Él te da la oportunidad de ir más allá haciendo el bien y no lo haces, ¿qué es, hermanos? Pecado. Es pecado. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Y el versículo que acabamos de leer dice que somos creación de Dios, pero creados con un propósito de qué, hermanos, de hacer buenas obras. ¿Y cómo puedes hacer buenas obras sentado? Por computadora, hermano, por el Facebook. No. Hacer obras es una acción que nos obliga a levantarnos. Hacer obras es una acción que nos obliga, hermanos, a dejar lo que estamos haciendo y dar un tiempo a algo. Y no solamente Dios nos salvó para hacer buenas obras, sino que dice que andemos en ellas. Que nos mantengamos haciendo esas buenas obras. ¿Hasta cuándo? Dice hasta cuándo ahí en el versículo, hermanos. No, hasta que Dios nos lleve. Hasta que Dios venga o se nos acabe el tiempo en esta tierra y estemos allá con el cielo. Hasta ahí, desde que tú aceptas a Cristo, estás llamado a hacer buenas obras. El único requisito es que seas creyente para que puedas gozarte en el servicio a Dios. Hermanos, hay muchos cristianos que llevan años de ser creyentes, de denominarse cristianos, pero que todos esos años no han tenido ningún ministerio en su vida. No han servido a la obra de Dios. Hay iglesias antiguas que hay hermanos que llevan años reuniéndose los domingos y no saben absolutamente nada la vida del uno del otro. Ni en qué trabaja, ni si tiene familiares, si está enfermo o no está enfermo, porque no estamos haciendo buenas obras, porque no estamos despertando la acción de servir y solamente estamos quedándonos muy pasivos en las iglesias. En el año de 1971 nació un niño en Estados Unidos de nombre David Vetter. Este niño, hermanos, nació con una enfermedad muy rara. Su cuerpo no tenía defensas. Es decir, un resfrío lo podría matar. Su sistema inmunológico no existía, ¿no? Es más, el contacto nada más físico podría transmitirle ciertas bacterias, ciertos virus y este niño podía morir. Una enfermedad muy rara. Para 1971 no estaba la tecnología que hoy en día gozamos. Y el pedido de los padres al gobierno norteamericano hizo que el gobierno vea el caso de una manera especial y crearon o invitaron a este niño, David Vetter, a participar de
de una curación experimental. ¿Qué hicieron, hermanos? Crearon una especie de burbuja de plástico transparente que estaba libre de cualquier virus o cualquier bacteria. Y el niño, este niño, David Vetter, vivía ahí, ¿no? No podía tener contacto con el mundo y toda su vida era en esa burbuja de plástico transparente. Sus padres, si querían tener algún contacto con él, tenían que utilizar una especie de guantes que estaban sobresaliendo de esta esfera, ¿no? Metían y a través de esos guantes es que podían tener un contacto con su hijo. Porque la enfermedad que tenía era tan crítica como les mencionaba que no podía tener ningún contacto físico. Para tratar de hacer la vida de este niño un poquito más llevadera, le introducían ciertos juguetitos ahí a su burbuja, obviamente libre de cualquier tipo de germen, ¿no? Le ponían su televisor ahí para que él pueda ver, pero no podía salir de esa burbuja. El hecho de que salga era un riesgo de que él pueda contaminarse o enfermarse con algo y muera. A este niño se le llamó el niño de la burbuja justamente. Si después del culto quieren googlearlo, pueden verlo y ahí la historia inclusive es mayor. Cuando este niño, David, cumplió aproximadamente 11, 12 años, hubo un doctor que salió y dijo, hay una posibilidad de sanar a este niño. Lo que el doctor estaba proponiendo era hacerle una operación de trasplante de médula ósea, pero esta operación era demasiado riesgosa. Para esto, hermanos, los médicos habían tratado de ver distintas formas del que el niño pueda desarrollarse normalmente. Inclusive le habían creado una especie de traje como de astronauta. Pero se imaginan la incomodidad del niño al tratar de salir con este traje, con ese casco. Era muy incómodo. Cuando los padres hablaron con el doctor y el doctor les dijo que había mucho riesgo en esta operación, la madre se negó a que su hijo sea operado. Pero cuando le consultaron al niño, el niño no le importó el riesgo y dijo, yo sí quiero ser operado. Ahora imaginémonos, hermanos, el cuadro, ¿no? Un niño que desde que nació tuvo que estar metido en una burbuja plástica, sin contacto con ningún tipo de gente, y se le presenta una mínima oportunidad de que pueda transformar ese estilo de vida, aunque el riesgo es mayor en cuanto al fracaso de la operación que de repente la esperanza que él pueda tener de vida. Y él en sus 12 años le dice a sus padres, yo quiero operarme. Porque vivir así, hermanos, limitado, no es vida. ¿A ustedes les parece vida, hermanos? Apenas David Vetter dio la aprobación, habló con sus padres y sus padres dijeron, está bien, opérenlo, lo operaron. Lamentablemente no sobrevivió a la operación. Este niño fallece, no tuvo las fuerzas de poder sobresalir o poder llevar bien la operación. Y el día que el niño fallece es la primera vez que la mamá también logra tener el contacto físico con él. Y dicho sea de paso, también la última vez, ¿no? Amados hermanos, lo que quiero explicar a través de esta historia es que no vivamos en una burbuja. Dios tiene para nosotros muchas bendiciones. Dios tiene para nosotros una comunión enorme que a veces nosotros limitamos en nuestra propia burbuja por no querer hacer el bien. Y vivimos años y años y años limitando las bendiciones de Dios porque solamente somos cristianos que nos acomodamos en nuestras sillas y no queremos hacer más allá de cumplir, entre comillas, con la iglesia. ¿Cuánto tiempo vas a estar en una burbuja? ¿Cuánto tiempo vas a llevar tu vida limitando a Dios de hacer algo bueno para ti?
No es vida. Hablando de nuestra vida cristiana, no tiene ningún sentido lógico tener a Cristo en nuestro corazón y no gozar de sus bendiciones. No tiene ningún sentido lógico. Es como comprarte una cocina último modelo y estar cocinando en carbón. No tiene ningún sentido lógico. Hermanos, tomemos ese paso. Tomemos ese paso de no limitarme a simplemente hacer lo que me dicen. De no limitarme a decir, pero yo no miento, yo no robo, yo no esto, yo no lo otro, como aquel joven rico que se acercó a Jesús. Y Jesús, cuando le dice, ¿has cumplido estos aspectos de la ley? ¿Qué dijo el joven rico? Sí, desde mi juventud. Pero cuando el Señor Jesús le dijo, vende y sígueme, ¿cuál fue su respuesta? Se fue triste. ¿Por qué, hermanos? Porque el dinero lo limitaba. ¿Qué te limita? ¿Cuál es tu burbuja? ¿Qué es lo que te está impidiendo gozar de la bendición de Cristo? Rompe esa burbuja, hermano. Da el paso que te lleve a una proactividad cristiana de servir a Cristo. Hermano, yo no te estoy diciendo que de repente al dar ese paso todo te va a salir bien, no, pero sí te puedo asegurar que vas a ver la mano de Dios en tu vida. Hermanos, para terminar quiero comentarte algo que me ha pasado recién a mí y a mi familia. Yo he tenido la oportunidad, trabajo en cocina, trabajo haciendo eventos, y las veces que me ha tocado salir a distintos lados por el norte, yo he ido a Cajamarca manejando, Piura, Talara, he venido también acá, ¿se acuerdan la vez que vine con mi familia? Vine manejando. Y ¿saben qué, hermanos? En mi ignorancia, ¿no? Porque obviamente era ignorante el tema de revisar ciertas cosas, yo siempre he salido sin revisar el carro. No sabía si tenía aceite suficiente, no sabía si tenía refrigerante o agua, si las llantas estaban bien, me iban a dar o no. Pero cada vez que me ocurría algún desperfecto, hermanos, Dios nunca me abandonó porque siempre era en lugares en donde me podían asistir. El día o esta semana, como les comento, que he venido a pasar con mi familia en una reunión familiar acá en Ica, hemos semanas atrás arreglado el carro, hemos llevado a 2, 3 mecánicos para que lo vean, me dijeron, está ok, puedes ir, puedes llegar. Salí de Trujillo y solamente me duró 3 horas el carrito. Pero ¿saben qué? En todo ese proyecto y recorrido, Dios estuvo con nosotros. ¿Fue difícil? Sí. ¿Fue triste? Sí. ¿Fue desilusionante? Sí. Yo estando en Casma le dije a mis papás, me regreso a Trujillo, yo ya no voy a compartir con la familia. Pero en su voluntad Dios quiso que esté acá y nos protegió, nos cuidó. Hermanos, puedes gozar de bendiciones de manera muy particular en tu vida. Dios puede hacer de tu vida algo muy grande. Dios te puede dar más allá de lo que tú deseas, siempre y cuando que en tus planes esté primeramente Él y puedas dejar de lado el estar sereno, tranquilo en una iglesia y poder desarrollarte en el servicio a la obra de Dios. Y vas a ver, hermano, la mano de Dios en tu vida. Vas a ver la mano de Dios en tu familia. Dios se va a ayudar. ¿Ustedes creen, hermanos, que Dios no ayudaría a alguien que está siendo útil para su obra? Les pongo la comparación, ¿no? Un hermano de repente que lleva 20 años de cristiano, dando sus diezmos puntualmente, asistiendo todos los domingos, pero no ha hecho nada para ningún ministerio. Y un hermano de repente que también ahí está con sus diezmos, que también está ahí, pero él sí está activo en la obra de Dios. Hermanos, ¿para quién sería la bendición siendo justos? ¿No es para el que sirve? Para terminar, quisiera que vayan a 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 15. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 15.
Y hay una frase que es muy común que dice, lo que haces habla tan fuerte que no puedo escuchar lo que dices. Lo que haces habla tan fuerte que no puedo escuchar lo que dices. Esta frase yo lo aprendí en un seminario de matrimonios, en donde asistí con mi esposa. En donde a veces en los matrimonios nos acostumbramos a decir te amo, te amo, te amo, te amo, de la boca para afuera, pero a veces nuestras acciones no demuestran lo que nuestra boca dice. Y lo que esta frase quiere decir es que más dice lo que haces que lo que hablas. Y Primera de Pedro capítulo 2 versículo 15 dice así: porque esta es, ¿qué cosa, hermanos? La voluntad de Dios. ¿Cuál es su voluntad? Que haciendo el bien hagáis enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Repito, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo, ¿qué cosa? El bien, hagáis enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Si hasta el día de hoy, hermano, de repente tú has estado en una burbuja que te ha impedido hacer el bien, rómpela. Sal de ahí, toma el riesgo y haz algo para tu Señor. Cuando Dios dijo, te amo, mandó a su Hijo para demostrar con acciones su amor. Si en algún momento de su vida tú has aceptado a Cristo en tu corazón y le has dicho, Señor, yo te amo, yo confío en ti, demuéstralo con acciones. Haz el bien, porque esa es su voluntad.